Buenas tardes, mi nombre es María Belén Hidalgo y nosotros somos el Grupo 5. Nuestro objetivo en el presente trabajo es analizar e indagar más acerca de los personajes Donald Trump y Eva Perón. A lo largo de diferentes análisis realizados podemos comparar la clase de comunicación, personalidad, competencias, actitudes y valores que tienen estos personajes. Comenzaremos haciendo un breve resumen acerca de la vida de Donald Trump. Donald Trump nació en el año 1946 en un barrio del condado de Queens en la ciudad de Nueva York. En 1968 él terminó sus estudios superiores, se graduó de Economía en la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, no fue hasta 1971 cuando él se empezó a involucrar en grandes proyectos como lo fue una construcción en Manhattan. Y en el año 1980 fue cuando se abrió el Grand Hyatt en Nueva York, gracias a lo cual él se convirtió en el promotor más conocido de esta ciudad. Luego de dos matrimonios fallidos, en el año 2005 Donald Trump se casó con Melania Knauss, quien es su actual esposa y con quien actualmente tiene un hijo que se llama Brandon Williams. En el año 2015 Donald Trump dirigió toda su atención hacia la política. Y es entonces cuando anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos con la candidatura republicana. Después de ganar la mayoría de asambleas electorales, Donald Trump se convirtió en el candidato oficial republicano el 19 de julio del 2016. Y finalmente, en noviembre del año 2016, Donald Trump fue elegido como el 45º presidente de los Estados Unidos, después de derrotar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Ahora, brevemente, vamos a hablar acerca de la vida de Eva Perón. Eva Perón nació el 7 de mayo del año 1919 en la provincia de Los Soledos, en la ciudad de Buenos Aires. En el año 1938 tuvo sus inicios artísticos, pues con 19 años encabezó el elenco de la Compañía del Teatro del Aire. En el año 1941 comenzó su debut cinematográfico y llegó a trabajar hasta en 3 películas. 4 años después, en el año 1945, se casó con Juan Diego Perón un 22 de octubre, quien era 24 años mayor que ella, y juntos comenzaron a trabajar hacia su carrera hacia la presidencia. En el año 1946, de la mano de su esposo, comenzó a incursionar en la política, convirtiéndose en la abanderada de los humildes y fundó el movimiento peronista femenino también en ese año. 3 años después, en el año 1949, fundó el Partido Peronista Femenino PPF, dirigido por mujeres y por barrios, pueblos y sindicatos femeninos. Por otro lado, en el año 1951, en las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Eva Perón como vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto de ese año, fecha que fue recordada como el Día de la Renuncia. Sin embargo, la enfermedad de Eva comenzó a verse evidenciada en enero de 1950, cuando fue operada de apendicitis. Su último discurso fue 2 años posterior a esto, en 1952, ya que la enfermedad que padecía la tenía demasiado débil. Y el 26 de junio de 1952, con 33 años, Eva Perón falleció a causa de cáncer de útero. Cientos de miles de personas desfilaron para despedir su cuerpo, y sus restos fueron velados en el Congreso y en el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, su cuerpo también fue embalsamado. Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Vasco Hermosa y el día de hoy voy a hablarles un poco acerca del marco teórico de ciertos conceptos desarrollados a lo largo del trabajo, como en mi caso lo son la comunicación, personalidad y competencias. En primer lugar, la comunicación se puede definir como un proceso de transmisión de información, habilidades, ideas por medio de palabras, gestos, imágenes, etc. Según Aristóteles, en la época de la filosofía clásica, la comunicación se definía por la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión hacia el receptor, ¿no? Según este mismo personaje, existen 3 elementos principales dentro de la comunicación, que son el quién, que es quien emite el mensaje, el emisor, el qué, que es el mensaje, y el otro quién, que es el receptor de la información. Según Robbins, en el año 1993, existen 4 principales barreras de la comunicación, los cuales son la filtración de datos o de información, la percepción selectiva, el lenguaje o idioma y las emociones. Luego, por último, tenemos que la comunicación se divide en tipos. Tenemos que puede ser comunicación verbal o no verbal. Y luego, viéndolo de un aspecto más organizacional, tenemos que puede ser interna o externa. Siguiendo con el concepto de personalidad, que es uno de los más estudiados en la psicología actualmente debido a su variedad de definiciones y percepciones, tenemos que esta viene del origen latín persona, que quiere decir máscara. Esto porque los antiguos actores griegos usaban una máscara para representar a su personaje, o también puede ser la percepción que tiene otro individuo de una persona. En la teoría implícita de la personalidad se nos dice que cada individuo tiene una percepción o creencia acerca de otras personas, basándose coherentemente en la relación que éste tiene con las demás. Luego, terminando con la competencia, tenemos que este es el conjunto de aquellas habilidades, conocimientos o capacidades de alguien que tiene para cumplir cierta labor o tarea, ¿no? Tenemos que estas competencias
pueden ser competencias básicas, las cuales sirven para garantizar la equidad, ya que pueden servirles a todos para completar una simple tarea, o que mayormente están vinculadas a la vida real, ¿no? Al individuo de la vida real. Luego tenemos a las competencias clave, que son las competencias que te permiten actuar de forma autónoma en una situación específica, ¿no? Para afirmar tus derechos, límites o limitaciones refiriéndose a los otros, etcétera. Y por último tenemos a las competencias profesionales, que se pueden dividir tanto en competencias generales para todos los trabajos y competencias específicas, que es para un trabajo de desempeño específico. Mi nombre es Ricardo Alvarado y hoy les hablaré sobre actitudes y valores. ¿Qué son las actitudes y valores? Según el psicólogo Bernabé Tierno, él define como aquello que hace buenas a las cosas y como aquello por lo que las apreciamos. Según el doctor Ricardo Jodelín, existe un modelo trixial de los valores. En este modelo se menciona a los valores éticos, sociales, los valores emocionales, los valores económicos. En cuanto al primero, son básicamente los valores que te enseñan en tu entorno o en tu escuela, los cuales son la integridad, la honestidad, la amistad, la transparencia. En cuanto al segundo, son los valores que conectan directamente con nuestras emociones, los cuales son la alegría, la calma, la paciencia, el autocontrol. En cuanto a los valores económicos, son los valores que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, los cuales son principalmente la planificación, la organización, la perseverancia, la determinación. En cuanto a las actitudes, según el autor Heiser, define actitudes a la acción de responder de modo consciente a un estímulo social, además de ser como una organización duradera de cogniciones y creencias. La actitud tiene 3 componentes según el académico Rodríguez, las cuales se dividen en componente cognitivo, conductual y afectivo. En cuanto al primero, se relaciona con creencias. En cuanto al componente conductual, se define como tendencia de la reacción del individuo hacia distintos objetos. En cuanto al componente afectivo, se define como el sentimiento del individuo por estar a favor o en contra de un objetivo social. Existe una relación entre actitudes y valores, pues estas son ideas que siempre van de la mano. En cuanto a la inteligencia emocional, está definida por Daniel Goleman como la capacidad de reconocer, aceptar y regular nuestras emociones, puesto que es la forma de interactuar con el mundo. La inteligencia emocional tiene 2 componentes según Goleman: componente intrapersonal e intrapersonales. En el primero encontramos a la autoconciencia, autorregulación y motivación. En el segundo encontramos a la empatía, habilidades sociales. En cuanto a la resiliencia, según Gutenberg, define la resiliencia como la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido, transformado por experiencias de adversidad. Según Melilla o Suárez, existen pilares para la resiliencia comunitaria, cuáles son autoestima colectiva, identidad cultural, humor social, honestidad colectiva o estatal. Cabe mencionar que en el ambiente laboral se necesita un equilibrio emocional para poder ser eficientes y lograr superar factores de crisis, adversidades o cambios. Con respecto a Donald Trump es una persona que tiene un lenguaje de comunicación único, ya que no solo utiliza la comunicación verbal y no verbal, sino transmite poder y persuasión en sus discursos. Tiene una personalidad mantotesca, es un poco autoritario, es un líder, presenta rasgos narcisistas, es manipulador y es una persona extrovertida. Dentro de las competencias que ha desarrollado Trump es que persuade a grandes multitudes y no se rinde fácilmente. Entre los valores y actitudes, Donald Trump presenta actitudes racistas y machistas dentro de sus discursos presidenciales. Es un poco agresivo al hablar. Dentro de su ámbito familiar, o sea, los valores que a él lo han inculcado, tenía un padre estricto evangélico y es un conservador pragmático. La inteligencia emocional que posee Trump es muy grande, ya que logra convencer a varias personas. La resiliencia. Trump confía en sus capacidades para lograr algo, ya que él tiene la facilidad de persuadir a las personas y eso hace que a él le sume puntos a su favor en cada conversación que él establezca.
Eva Perón utilizaba tanto el lenguaje verbal como no verbal, ya que estaba rodeada de personas humildes y también tenía la responsabilidad de ser primera dama. En ambas situaciones, Eva mostraba gestos y movimientos corporales, así también como la elección de su vestimenta, y de esta forma lograba un asentamiento de distintos públicos. Las competencias que tenía Eva Perón fue la gran facilidad de persuadir a las personas. Le gustaba trabajar en equipos y era una líder. Los valores que se la caracterizaba era ser pasiva, expresiva, repulsiva y cruel. Dentro de la inteligencia emocional tenemos que la motivación de Eva Perón fue los discursos emocionales que ella daba con el fin de impactar los eventos feministas y que las mujeres tuvieran un mejor poder jerárquico en la sociedad. La resiliencia en caso de Eva Perón, en su rol de primera dama, desarrolló un trabajo intenso tanto en el aspecto político como en el social. En cuanto a la política, trabajó intensamente para obtener el voto de la mujer. Hola, mi nombre es Adriana Almeida y voy a hablar acerca de las fortalezas y habilidades de ambos personajes. Vamos a comenzar por Donald Trump. Donald Trump en sus fortalezas tiene la convicción, fluidez y decisión al hablar de sus ideas y estrategias ante el público y medios de comunicación. También tiene un ego estable y fuerte que le permite tomar decisiones con una visión hacia el futuro de forma permanente y exitosa. Tiene astucia e ingenio para romper los esquemas ante los desafíos de los negocios en cualquier época. Eso lo menciona en su libro Anthony Robbins en Despertando el Gigante Interior, donde también comenta de que Trump conoce muy bien a su público, los estudia, los evalúa e investiga formas de convencerlos de una manera original para empatizar con ellos. También tiene logros y visiones a lo largo de su carrera que lo han convertido en un multimillonario muy seguro al hablar y que tiene altos ideales. En las debilidades tenemos que está impulsado por la fuerza del placer de ganar de manera excesiva y el materialismo que tiene. Tiene un sufrimiento vinculado con ser el segundo mejor, miedo al fracaso a gran escala, lo cual lo convierte en una persona excesivamente competitiva. Búsqueda de beneficio propio, tiene creencias de poder ilimitado, ya sea económicamente o psicológicamente. También tiene un carácter autoritario, conflictivo, pensamiento demasiado dominante, cerrado al momento de recibir ideas nuevas que son diferentes a las de él. Con ello también se agregan las actitudes agresivas, narcisistas y racistas que tiene ante el público y personas que no le agradan. Ahora vamos a ir con Eva Perón. Eva Perón en sus fortalezas tiene que fue una gran defensora y luchadora de sus ideales con las personas dentro y fuera de la política. También defendía los derechos laborales y sociales de su comunidad. Generó un cambio del status quo, ya sea de su género o de las personas que en ese momento se encontraban, ya que el gobierno era totalmente diferente. No se dejaba convencer fácilmente, ya que ella tenía altos valores morales y éticos. Con ello también se agregan las debilidades que tienen y se dice que Eva Perón era una persona de carácter autoritario con las personas con las que trabajaba y también con su esposo que se encontraba a cargo. Con ello también cuenta con un aire de interés en sí misma y frivolidad extravagante que podría ser muy afectante en el futuro. Tenía un poder de manipulación ante las personas mediante las emociones y estas eran principalmente las de furia e ira en sus discursos. Tenía una visión fanática de combate y defensa de sus ideas de forma muy agresiva con las personas que no compartían sus ideas. Eso sería todo, muchas gracias. Mi nombre es Samantha Navarro y como equipo hemos aprendido mediante el desarrollo del marco teórico una definición más precisa de los conceptos como comunicación, la resiliencia, la personalidad, los valores, las actitudes, las competencias y la inteligencia emocional, que en mi punto de vista es el punto más relevante debido a que se encuentra relacionado a las actitudes que implican la habilidad a la hora de gestionar y regular las emociones en nosotros mismos o en los demás, que a su vez pronostican un rendimiento superior en el entorno laboral. Así como también hemos aprendido los factores claves de personajes relevantes en el mundo contemporáneo, como es en este caso de Donald Trump y Eva Perón, y se ha podido determinar los factores claves de la personalidad de un individuo por medio de la puesta en práctica de los conceptos y aplicarlos en casos de la vida real. Por medio de este informe hemos aprendido la importancia del estudio de las materias relacionadas al comportamiento organizacional y el comportamiento en general, aplicándolo tanto a las organizaciones como a los demás aspectos de la vida pública y privada. Como conclusión, actualmente Donald Trump es un personaje único con gran capacidad de comunicar y enfatizar sus temas índoles de único político. El personaje ha estudiado muy bien a su público y sabe cómo llegar a ellos y sabe cómo comunicar sus ideas y lograr enfatizar de manera muy fuerte con sus decisiones al hablar y expresar sus ideas. Eva Perón era una persona defensora y luchadora, realizó un arduo trabajo
de lucha por su ideología política, mostrando firmemente y decidida en sus ideales, sabiendo empatizar con los distintos grupos de seguidores de su lucha. Es así que su arduo trabajo dio fruto y logró conseguir el voto femenino, lograr cambiar en el manejo del gobierno y gracias a su actitud revolucionaria.